encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8. Bueno, estamos en este lunes 20 de noviembre y bueno, recordando que hay 4 plebiscitos y recordando que si recibimos algún mensaje preguntando por algo, no nos incomoda, al revés, sería importante, inclusive que hubiera alguna pregunta sobre algo que nos obligara a contestar el mismo lunes o al lunes siguiente. Hay 4 plebiscitos, la gente debe saber de este detalle. Bueno, para firmar los plebiscitos, algunos de ellos por lo menos, está el local del Zunca y el local de Adión. El Zunca de lunes a viernes, entre las 18 horas y las 20 horas, allí en Valle Ordóñez y Rincón. Y Adión, también de lunes a viernes, entre las 7 de la mañana y las 15 horas, las 3 de la tarde. Allí en Peri, al lado del expendio, cerca de la Escuela 43, de lunes a viernes de 7 a 15 horas, y allí va a tener la papeleta para eliminar la SAFAP, para jubilarse a los 60 años con 30 de trabajo, y que la pasividad mínima sea equivalente a un salario de 21.000 pesos, 127 por mes. Bueno, esos son los lugares que tiene para firmar. Tiene esa papeleta contra la SAFAP y tiene la papeleta contra la usura y por una deuda justa en el local de Adión. Bueno, hoy vamos a tener un programa un poco atípico porque la otra vez escuchamos una programación de CX36 Radio Centenario en Montevideo que se puede sintonizar por internet de un pescador artesanal, Luis Soria, que ahí por las 22:20 por ahí lo vamos a llamar para entrevistarlo. Después tenemos una entrevista central en la segunda parte con Daniel Roca, principal del Partido Humanista, donde vamos a desarrollar las características del actual sistema capitalista, la presencia de lo delincuencial y el narcotráfico y un poco lo ocurrido en Argentina, pero más que nada la tendencia que hay en un porcentaje grande de jóvenes que están despreciando la política, con todo lo que eso significa. Bueno, lo ocurrido con transportistas uruguayos del combustible de ANCA, que se intenta sustituirlos por transportistas extranjeros. Esto es un primer movimiento. Esto se imagina van a seguir. Estas son las famosas tanteadas cuando se pretende algo que lo que se hace es mover las piezas, ver, entre comillas, el enemigo a enfrentar, que serían los transportistas uruguayos, dueños de medios de transporte, camiones muy específicos, camiones tanque, fabricados para justamente trasladar combustible. Cuestión que se hace desde la refinería de La Teja en Montevideo hacia todo el país, porque los combustibles se trasladan en camión a todas las localidades de los 19 departamentos. Y bueno, esto habla a las claras que hay la intención de extranjerizar, cerrar ANCA y traer de futuro el combustible desde el exterior. Ya verán quienes están encargados de fabricar esquemas de construir las condiciones para que la extranjerización, el desmantelamiento de la producción nacional y entre otras de las empresas públicas, termine siendo aceptado por la población. En el caso de ANCA,
es evidente, y eso se practica en todos los rubros, la colaboración del Frente Amplio, que compró un horno para procesar cemento en el año 2011 y no lo instaló, lo cual era fundamental por la escala de producción que tenía ese horno, que le iba a permitir a ANCA producir con los costos que tienen las multinacionales del cemento, es decir, del Portland, que andaban en el entorno de $100 por tonelada. Y ANCA estaba produciendo, por no tener hornos de gran escala, casi a un costo de $180 por tonelada. Por lo tanto, no era competitivo para nada. Esos 9 años que el horno estuvo tirado, que no se instaló, fue la parte que cumplió ANCA para que se esté negociando hoy introducir capitales extranjeros en el paquete accionario para empezar de la parte de cementos de ANCAP, pero eso es probable que continúe. Y es clarísimo que este movimiento que hay hoy relacionado con los transportistas uruguayos de combustibles, es decir, pequeños patrones que son dueños de un camión cisterna o de más de uno, que serían sustituidos por transporte internacional. Y es probable que ese transporte internacional esté ligado al capital, que son las intenciones que tienen que estas dos coaliciones gobernantes mayoritarias, porque el pueblo uruguayo las acompaña, que son la coalición Frente Amplio y la coalición multicolor, bastante desprolija y conservadora, que en este aspecto se ponen mutuamente de acuerdo en políticas, digamos, de entrega, de extranjerización del país. Y es probable que la nueva venida de capitales extranjeros traigan consigo nuevas modalidades, ahorrando, digamos, costos, pero poniendo el combustible al mismo precio o inclusive a un precio superior, porque en Uruguay hay una ventaja para todos los uruguayos, especialmente para quienes viven en el interior y mayormente para quienes están al norte del Río Negro, que el costo del combustible a la población y a los empresarios vale lo mismo en todo el país. Espero haber sido claro en este planteo que acabo de hacer y arrojar recién algunas luces de lo que puede ocurrir en el futuro. Bueno, lo otro que traigo a consideración es lo referido a la situación de los peones rurales y todos los trabajadores relacionados con el campo. Bueno, se han producido aumentos del 2 y 3% nada más por parte de las patronales junto con el gobierno. Es decir, que se terminaron firmando convenios colectivos para los trabajadores rurales, especialmente los relacionados con la ganadería, que sus aumentos solo alcanzaron porcentajes de 2 y 3% para el año 24 y el año 25. Y las patronales insisten y quieren lograr la flexibilización de las 8 horas. Les pongo un ejemplo concreto. Por ejemplo, se va a realizar un traslado de ganado. Se sale a las 4, a las 5 de la mañana y a las 9, a las 10 de la mañana se suspende el acarreo, el traslado de los vacunos u otro tipo de ganado para evitar la inclemencia del sol, digamos. Y se vuelve a partir a cierta hora cuando el sol ya no es tan fuerte. Por lo tanto, se completan las 8 horas de manera discontinua. Eso es lo que pretenden las patronales. Y por supuesto, los trabajadores que están agremiados en la Unión Nacional de Trabajadores Rurales y Afines se oponen a esta flexibilización.
flexibilización. Es decir, que no están dispuestos a ser flexibles en este aspecto y en ese aspecto piensa que debe de cumplirse la ley, que hay que reconocer, fue votada en un gobierno frente amplista y bueno, que establece también las 8 horas para el peón rural, cosa que antes no existía esta legalidad. Otro tema es que se cumpla. Para cumplirse es imprescindible la presencia de gremios y su fortalecimiento. ¿Los gremios sirven? Sí. ¿Para qué no les ocurre a los gremios las deformaciones que a veces tienen? ¿Qué se debe hacer? Y participar. Mucha gente echa la culpa de que a veces pasan algunas deformaciones o algunos problemas a nivel de los gremios. Y bueno, la única manera de corregir ese mal es la participación total de quien pertenece a determinado gremio o a determinado lugar de trabajo. Debe de respetar la organización gremial, debe de participar en ella, debe de buscar formas democráticas de participación e incidencia y bueno, y debe de ser parte de ese gremio y construir el gremio lo mejor posible para favorecer las conquistas que la clase trabajadora debe de darse. De no existir los gremios, que pasa en muchos lugares, ¿qué es lo que ocurre? Y bueno, pérdidas de poder adquisitivo, años sin aumentos salariales y desmejoramiento a veces muy grave de las condiciones de trabajo. Incluso con lo referido, especialmente todo esto referido a el campo, a lo rural, entre otras cosas, con el uso de agrotóxicos que traen enfermedades a gran parte de la población. Esto hay que verlo así. La cosa no es tan sencilla. Entonces, los gremios son importantísimos. Los gremios a veces no cumplen, algunos de ellos, el papel que deben de cumplir, pero la responsabilidad está en aquellas personas que, perteneciendo a determinado rubro de trabajo, no ponen el esfuerzo necesario para participar del gremio, para que en el gremio no falte nadie, para que haya una democracia, que hay que luchar por ella, para que no haya distintas deformaciones que a veces aparecen, según algunos es propio del ser humano, y bueno, la solución para ello es participar, es comprometerse. De lo contrario, muchas veces cuando se quejan de determinadas cosas que ocurren, bueno, uno diría que de eso que ocurre, el culpable es usted mismo que no participa. Bueno, es un mal ya bastante viejo, que en la medida que no se corrija, pensamos nosotros, capaz que estamos equivocados, bueno, muchas veces se retrocede. Como pueblo trabajador, se retrocede en los aspectos que ya marcamos, perdiendo poder adquisitivo por un lado y por otro, desmejorando las condiciones de trabajo. Acá tenemos un puntito chiquito que es el siguiente. ¿Cómo se juntan? ¿Quiénes? Bueno, supermercados, tarjetas y los grandes medios de manipulación de la opinión pública. ¿Qué alianza, no? Uno lo ve en la televisión. Estuve tentado de buscar el ejemplo concreto, que fue el que me llevó a reflexionar sobre esta alianza, esta tripleta que existe entre los grandes supermercados, las grandes superficies, muchas veces extranjeras como Tata y otros que son extranjeros también, las tarjetas, es decir, el crédito usurero, y cómo los grandes medios de manipulación de la opinión pública, es decir, como tantas veces hemos dicho, fundamentalmente los canales 4, 10 y 12, en una gran alianza, trabajan la cabeza de la gente en beneficio fundamentalmente de la banca y los bancos y la instalación de un crédito de usura instalado en el país totalmente legalizado, ¿no? Esto es real, es simplemente mirar, prestar atención a algunas de las
propagandas que existen y uno ve como esa alianza está al firme, totalmente al firme. Bueno, hoy tenemos, que no lo dije, ¿no? Hoy tenemos un programa muy especial porque justamente vamos a hacer una entrevista en pleno programa que estoy llamando al pescador artesanal Luis Soria para hablar con él sobre la temática de la trazabilidad y el papel que parece que cumple la academia, la universidad, que nosotros vemos que hay todo algo que la universidad tiene, algunos temas que lleva adelante, que en realidad no resuelven nada, y esto va por mi cuenta. Lo que uno ve es que han comprado a la academia para una cantidad de actividades en donde en realidad no se va por el mejoramiento de distintos rubros. Como veo que tengo a Luis Soria ya ahí, esperando para participar, que después Homero va a pasar las imágenes cuando el hombre esté, para que vean, digamos, cuál es la cara de la persona que estamos entrevistando. Luis, te estoy saludando y te doy paso para que empecemos a hablar sobre el tema de la trazabilidad y cómo esto viene como una propuesta que aparentemente, o no aparentemente, tú aclararás un poco más a la audiencia, viene desde la academia. Oportunidad de difundir las tareas en las que estamos, ¿no? Bueno, esto fue un ciclo, está enmarcado en el ciclo de mesas temáticas, ¿no? Que lleva adelante el NIEPU. ¿Qué sería el NIEPU? Son los estudios para la pesca en Uruguay, ¿no? Son ciclos de mesas temáticas, ¿no? Y todos los años son diferentes temas. Hace poco fue sobre áreas marinas protegidas y demás. En ese sentido, bueno, nos invitaron para hacer una intervención, ¿no? Como expositor, y bueno, viendo nuestra visión como pescadores y en la experiencia que hemos tenido a nivel industrial y demás, ¿no? En ese sentido, bueno, nosotros, en cuanto a la trazabilidad del pescado, ¿no? Es un tema muy difícil, ¿sabes por qué? Porque tenemos la primera actividad, la primaria, la extracción, se desarrolla a kilómetros y kilómetros de las ciudades, ¿no? Y donde hay poca tecnología o poco acceso a tecnología. Bueno, nosotros en ese sentido planteamos incorporar tecnología avanzada, ¿no? Porque lo único que tenemos hoy de tecnología son aparatos de navegación y de detección de cardúmenes y el sistema BMS, que es para saber dónde está localizado el barco en todo momento, las 24 horas, ¿no? Se puede estimar, sobre el sistema BMS, se puede estimar la velocidad y el rumbo que ha llevado y dónde queda registrado, dónde estuvo navegando y en qué zona, ¿no? Pero no queda registrado los lances que hacen ni las especies que capturan, ¿no? Ni los volúmenes. Entonces nosotros en ese sentido planteamos, bueno, que se incorpore tecnología a los efectos de que lance a lance quede registrada los volúmenes de captura, en qué latitud y longitud fue capturado los cardúmenes, ¿no? Las especies, qué especies. Entonces en ese sentido nosotros podríamos ir estimando los cardúmenes, cómo se mueven, su movilidad, su migración, ¿no? Y bueno, la biomasa que tenemos, porque puede haber estimaciones, pero sabemos realmente la biomasa que tenemos y dónde se dan las mayores capturas de determinadas especies, tanto corvina, pescadilla, merluza o lo que sea. Bueno, los registros hasta ahora son personales, muchos de ellos, ¿no? Porque los patrones de pesca lo llevan en un registro personal y bueno, lo tienen ellos, el registro personal, pero no son brindados a las autoridades, nada. ¿Me permites una interrupción, Luis? ¿Me permitís una interrupción? Yo vería dos cosas acá. Una es la referida, que en este tema la trazabilidad, que yo hallo que acá es un tema que en realidad hay cosas mucho más importantes a resolver, ya veremos qué nos dices tú, pero por ejemplo, en esa trazabilidad no podés establecer o te pueden mentir con respecto a las condiciones que ese pescado está, es decir, con respecto a frío, todo lo demás,
realmente te pueden mentir. Y por otro lado, que si no quieres ingresar ahora, sería un tema también hablar, sería más importante saber todo el conocimiento que arrojó, por ejemplo, un barco que era el Ollarvide, un barco científico, que era perteneciente a la Armada, eso creo, que hizo un estudio justamente sobre los volúmenes que tenemos de las distintas especies como manera de planificar y hacer sostenible la pesca. Eso sería un tema que hay más, ¿no? Ese sería un tema bastante importante que sí valdría la pena que la academia hiciera hincapié en ello. Porque a veces la existencia esa de agregar más elementos tecnológicos, a veces lo que se incurre son en gastos que muchas veces para el pescador no son los convenientes y, por ejemplo, no atiende lo referido, que sería otro tipo de gasto, pero sí necesario, como sería la presencia de frío en las embarcaciones. Disculpa que te haya interrumpido, capaz que te entorpecí seguir con el tema. Sí, no, mira, el tema del buque Ollarvide es un buque de la Armada, que fue el que estuvo haciendo, pero no estuvo haciendo, o puede haber estado haciendo algún estudio de peces, pero básicamente se dedicó a estudiar la plataforma continental, ¿no? Es la plataforma continental más allá de las 200 millas, a los efectos, o sea, los suelos, el fondo del mar. Y, bueno, calculo yo, no estoy bien informado, pero calculo que las composiciones del agua y, bueno, de repente algunas especies que anduvieran en la vuelta. Pero básicamente era el estudio de la plataforma continental. Sí, entonces... No creo que haya estado haciendo estudios no creo que haya estado haciendo estudios de la biomasa marina, o sea, de la vida que hay, de la cantidad de pescado y demás. Era más bien... Fue un estudio que Uruguay era uno de los países que tenía posibilidad de extender más allá de las 200 millas su soberanía, ¿no? Sí, tenía porque Uruguay tiene una manera, tiene una plataforma que se llama no abisal o no abismal, que no baja a grandes profundidades inmediatamente, por lo tanto tenía la posibilidad de tener soberanía sobre las 300 millas, cuestión que terminó perdiendo. Ahora, con respecto a la... Exactamente. Sí. Eso ya tenía que haberse despedido la ONU, porque eso es la ONU y la FAO, ¿no? De la Convención de los Derechos del Mar. Es en base a la Convención de los Derechos del Mar, ¿no? Bueno, ya tendría que haberse pedido hace ya 8 o 9 años, que ya tendríamos que saber, el Uruguay tendría que saber qué fue que pasó con eso. Si se votó favorablemente, si no se votó, si hubieron estudios que fueron erróneos, si faltaron estudios, bueno, no sabemos nada, ¿no? Porque ya en el 2015, 2016 ya se tenía que haber resuelto esto. Pero es un tema, creo que es mucho más amplio para... Sí. Disculpa que capaz que te interrumpí ahí. Pero esto de la trazabilidad, que tú lo tienes claro... Seguro, nosotros decíamos que registrar lance a lance. ¿Por qué? Porque no es lo mismo de que nosotros sepamos qué volumen de pescado, o sea, qué stocks o qué lote de pescado se haya pescado el primer día, el segundo día, y cuáles son los lotes que se pescaron el último día, porque evidentemente va a estar más fresco el pescado que pescamos los últimos días, ¿no? Entonces, al efecto de tener una trazabilidad seria, tenemos que tener registrado de alguna forma, de alguna forma tiene que haber alguna tecnología que permita registrar todo eso, ¿no? Y que vaya a las autoridades, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, el BMS siempre tuvo la Armada Nacional, ¿no? La señal, todo lo tiene la Armada Nacional. Y cuando INARA solicita las imágenes, la Armada se la pasa a la INARA. Entonces, INARA no tiene control de nada, ¿no? Entonces, nosotros pretendemos que las autoridades pesqueras tengan ese control. Y sí, como se ha tratado el pescado, ¿no? Que se hiele, eso va a tener que obligatoriamente que cambiar alguna unidad de pesca. Y unidades de pesca que están 10 o 6 días en el agua no tienen refrigeración. Es solamente a base de hielo. Y se pierde materia prima, se pierde esfuerzo pesquero, pierde plata el trabajador, pierde plata el empresario y pierde plata el pueblo en su conjunto porque es materia prima que se pesca y no se aprovecha. ¿Por qué? Pues se echa a perder por las condiciones de los barcos. Bueno, todo eso nosotros lo planteamos. Que queden registrados lance a lance, después que llega, el proceso en las empresas, pero no puede quedar a la buena voluntad de los empresarios. Porque por ahí se dice y se está haciendo
de que las empresas voluntariamente adoptan determinados códigos de producción y demás, de acuerdo al Código Alimentario Internacional o algunos códigos que ha emitido el país sobre el proceso y elaboración de alimentos, pero una cosa es que haya controles y otra cosa es que las empresas las adopten voluntariamente. Bueno, por ahí se dice de que algunos exponentes decían, bueno, la trazabilidad permite de que cuando hay un problema, se detecte el problema y se descomise todo ese lote y se saque de la venta al público. Pero ¿cuándo se detecta? Cuando una persona lo consume, se detecta. Porque si no hay inspecciones, no hay inspecciones. y el inspector no va a las plantas pesqueras y a las bocas de venta. Se va a detectar cuando una persona consume, cuando ya el daño estuvo hecho. Y sabemos si fue 1, 2, 10, 20 personas, no sabemos. Y nosotros acá tuvimos toda una experiencia de la pesca a partir de la existencia de procesadoras de pescado, que muchos problemas se solucionaban con el cloro. Seguro, bueno, es así habitualmente que se soluciona. Nosotros hacíamos mención de que, por ejemplo, Filpur hizo una cosa que insólita. Volvió a remarcar productos que los rechazaron de la Comunidad Económica Europea. El país estuvo 2 años sin poder exportar a la Comunidad Económica Europea hasta que actualizó todas las plantas, los barcos pesqueros procesadores y todo, vinieron inspectores de allá, por las malas prácticas de Fripur. Y es más, después que detectaron las malas prácticas, Fripur volvió a reetiquetar ese producto y lo pretendió exportar de nuevo. Entonces, y se le cobró, bueno, 100 unidades reajustables, que una risa, era el mínimo. La multa iba de 100 a 5.000 y le cobraron el mínimo. Entonces, en ese sentido nosotros, bueno, decimos que tienen que haber sanciones ejemplarizantes. No puede haber una sanción, porque la multa que le cobraron lo paga con una tonelada de pescado, ¿no? Entonces, no, es una risa. Tiene que haber sanciones ejemplarizantes y protocolos de anticorrupción. No puede ser de que los trabajadores no tengan 2 o 3 trabajos. Bueno, los trabajadores y inspectores tienen que tener dedicación exclusiva. ¿Por qué? Porque tienen que andar en los barcos pesqueros, cuando viene el pescado a bordo, lo descargan en el puerto, las plantas pesqueras tienen que vivir inspeccionando, tienen que inspeccionar las bocas de venta, el puerto cuando se exporta. Entonces, acá hay que formar buenos equipos. Nosotros planteamos, ¿no?, la necesidad de que haya recursos económicos, materiales y fundamentalmente humanos que hoy no hay. No hay un solo inspector que recorra la planta pesquera. Está a voluntad de que las empresas hagan las cosas bien. Entonces, plantea una trazabilidad, sí, sería buenísimo. ¿Por qué? Porque el trabajador, al consumidor le garantiza que está comiendo un producto en el cual, en el paquete que él lo compra, tiene un código QR y él ingresa con el teléfono y ve dónde se pescó, qué proceso llevó, cuántas horas, dónde fue y bueno, y hasta el momento de venta, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Esa trazabilidad serviría para que no engañen a la población. Por ejemplo, cuando se compra pescado en el exterior, por ejemplo el pangasio, que se venden en los puestos de venta por lenguado. Bueno, la trazabilidad esa permitiría no engañar. Por ejemplo, el mochuelo que se pesca y se vende por salmón criollo, que esa especie de salmón criollo no existe. Bueno, todos esos engaños de población se eliminarían, ¿no? Porque la persona que lo compra previamente puede ir viendo verdaderamente qué es lo que está consumiendo, qué es lo que está comprando. Pero nosotros, la verdad que somos muy optimistas en el sentido de que lo que más falta es recurso humano, económico y material. Y no hay gobierno, no ha habido hasta ahora gobierno de que brinde esos recursos, ¿no? Es más, ha sido para atrás, porque cada vez menos recursos humanos, materiales y humanos hay. Luisito, no queda. Luis, disculpa. Lo único que hay para que la audiencia tenga es un observador que va en barcos que van en aguas internacionales, por ejemplo, van al Cruma a pescar allá a la merluza negra a la Antártida, que son pesquerías que se abren por 2, 3, 4 meses, y después se vuelven a cerrar. Y es una exigencia internacional llevar el observador a bordo. ¿Para qué? Para que monitoree las especies, el tamaño, y además que no se contamine y no se agrega al medio ambiente. Pero solamente en esos barcos, que son muy poquitos, el 1% de la flota o menos, ¿no? Luis, yo te había dicho, y la verdad que el atropello que estoy haciendo contigo es más grave de lo que pensaba. Pero vamos a tener oportunidad de hacer una entrevista más larga, donde inclusive yo te voy a agregar más preguntas. Vamos a ir más suave porque tenemos una audiencia que algunas cosas sabe, pero desconoce muchas.
pero ya en tu intervención uno ve la importancia que tiene el trabajador, inclusive ante muchos académicos que a veces no manejan la realidad, en este caso específico, de lo que es la pesca. Así que en cualquier momento la seguimos, pero acá, de lo que hemos ido denunciando con tanta gente como con Jorge Villi, aparece nuevamente, y con los pescadores de Rocha acá, aparecen nuevamente las carencias enormes que la DINARA tiene, pero las cosas no son por casualidad. La verdad que ha sido un lujo tu aporte, Luis, y ya habrá una segunda oportunidad donde dispongas de más tiempo. Y perdóname porque en realidad capaz que fue culpa mía porque capaz que no daba ni siquiera para empezar, pero yo creo que quedaron muchas ideas aportadas por ti hoy que son importantes para la audiencia, y te reitero, en el mes de diciembre te vamos a convocar y ahí vas a disponer de muchísimo más tiempo. Así que te agradezco este tiempo tuyo, Luis. Bueno, muchísimas gracias, Julio. Disculpen de repente si fui medio no. al hablar, pero a veces a veces para tratar de decir algunas cosas. No, de lujo las cosas. De lujo, Luis. Estamos en contacto, Luis. Julio, y un saludo a todos los que ven el programa. ¿Ah? Gracias, Luis. Saludos. Y estamos a la espera y a la orden por cualquier otra intervención. Quédate tranquilo que en diciembre va a ser. ¿Estamos? Que pases bien. Fenómeno. Abrazo grande. Gracias. Salud. Este muchacho pertenece a la Unidad Popular, cuestión que me olvidé de decir. Muchacho porque le llevo unos pocos años, no muchos, pero le llevo. Y sí, quizás fue un error, porque claro, disponíamos de poco tiempo, habíamos hablado de 10 minutos, pero quedaron muchas cosas establecidas ahí. Y la segunda entrevista con él, vamos a arrojar luz sobre muchas cosas, y cosas que tampoco planteamos ahora, como lo que está ocurriendo en nuestro mar territorial y lo que está ocurriendo en todo el Atlántico Sur, invadido de barcos extranjeros. Pero eso quedará para una segunda oportunidad con este pescador artesanal que también ha andado en la pesca de altura, que se llama Luis Soria y que es parte de los valores que tiene la Unidad Popular dentro de la clase trabajadora. Bueno, Homero, haríamos la primera propaganda. Bueno, venimos medio atrasados entre la aparición para mí acá en el monitor y que Homero a veces me anuncia que está en la lista, pero yo hasta no verla no empiezo a hablar. Simplemente la habrán estado observando. Bueno, es la lista 1969 que pertenece al Partido Humanista dentro de la Unidad Popular. Y ese es el logo que caracteriza al Partido Humanista. Ese signo de infinito sobre un naranja bastante vivo y otro naranja un poco más tenue que rodea, digamos, la membresía esa. Bueno, lo que les decimos siempre, yo creo que en octubre hay que votar partidos chicos, igual que los plebiscitos, para empezar a cambiar esta realidad del Uruguay y para ir sembrando expectativa que no todo lo relacionado con la política está podrido. Es decir, que habemos políticos que defendemos los intereses nacionales y populares y que no estamos a favor de la entrega del país. Si no avanzan estas ideas, si no avanzan estos partidos que defienden la soberanía y la justicia social y mejores condiciones de vida para nuestro pueblo a partir de su propia participación, bueno, lo que crece después a partir del descreimiento de la antipolítica es la aparición de Milei, que ya veremos los resultados más adelante en Argentina, porque claro, mucha gente dirá, pero si el hombre hace cosas buenas, inclusive a nivel de nuestro pueblo, ya dicen lo siguiente, lo cual es bastante atendible, entre comillas. Bueno, si dejan de robar, el país soluciona los problemas. Y lamentablemente robar es una cosa muy fea, es repudiable, pero no basta solo con dejar de robar, porque el propio sistema está robando continuamente
al pueblo trabajador.